Cada año miles de estadounidenses mueren durante cirugías estéticas. La mayoría de estas muertes se dictaminan como complicaciones. Las familias guardan luto y los casos se cierran. Nadie hace preguntas. Pero, ¿y si algunas de esas muertes no fueran accidentes? ¿Y si algunas familias estuvieran pagando a médicos para asegurarse de que sus seres queridos nunca despertaran? La belleza no se supone que mate. Pero para una mujer de 67 años, intentar impresionar a un marido con menos de la mitad de su edad se convirtió en el comienzo de su último error. Entró en una clínica de cirugía estética buscando confianza, juventud y una última oportunidad de sentirse elegida, pero nunca salió con vida. En marzo de 2023, los investigadores en Miami descubrieron algo que sacudió a la comunidad médica hasta la médula: una muerte rutinaria, un pago estándar y una foto que dejó al descubierto una conspiración escondida a plena vista. Esta es la historia de un asesinato disfrazado de accidente. Un plan tan perfecto que había estado ocurriendo durante años. Y la pregunta que persigue a los investigadores hoy: ¿cuántos más siguen ahí fuera? Gracias por su apoyo. Manténganse atentos para más historias reales de crímenes estremecedores. No olviden suscribirse. Para entender cómo terminó Stephanie Moore en esa mesa de operaciones, tenemos que regresar al lugar donde todo comenzó, a cuando solo tenía 21 años, recién graduada de la universidad, con sueños más grandes que su cuenta bancaria. De vuelta al momento en que conoció al hombre que la rompería antes de que siquiera tuviera la oportunidad de construirse a sí misma. Stephanie se graduó de la universidad en 1977, con un título en emprendimiento. Era brillante, ambiciosa y estaba llena de ideas sobre cómo iniciar su propio negocio. Pero Stephanie también quería algo más. Quería amor. Quería una familia. Quería construir una vida con alguien que estuviera a su lado en todo. Fue entonces cuando conoció a Gerald Moore en un evento de networking empresarial en el centro de Miami. Él tenía 26 años, estaba establecido y trabajaba como gerente regional de ventas para una compañía farmacéutica. Gerald era todo lo que Stephanie creía querer. Era seguro de sí mismo, elegante, y tenía dinero. Cuando entraba en una habitación la gente lo notaba. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Y cuando él dirigió su atención hacia Stephanie, ella se sintió la mujer más afortunada del mundo. Su conexión fue instantánea. Gerald halagaba su inteligencia, le preguntaba por sus ideas de negocio, y le decía que era diferente a las demás mujeres que había conocido. En cuestión de semanas eran inseparables. Gerald la llevaba a buenos restaurantes, le compraba regalos y la presentaba a sus colegas. La hacía sentirse especial. La hacía sentirse vista. Para una joven recién salida de la universidad, se sentía como un cuento de hadas. 6 meses después de empezar la relación, Gerald le propuso matrimonio. Se arrodilló en un restaurante frente a la playa y le pidió a Stephanie que fuera su esposa. Ella dijo que sí sin dudar. Su familia tenía reservas sobre lo rápido que iba todo, pero Stephanie las ignoró. Estaba enamorada. Estaba lista para empezar su vida. Creía que Gerald era el hombre que la ayudaría a construir todo lo que había soñado. Se casaron en una pequeña ceremonia en 1978. Stephanie tenía 22 años. El día de su boda, Stephanie sintió que estaba entrando en el futuro que siempre había querido. No tenía idea de que en realidad estaba entrando en una prisión. Los primeros meses de matrimonio fueron todo lo que Stephanie había esperado. Gerald era atento, cariñoso, y la apoyaba. Pero entonces hizo una sugerencia que lo cambiaría todo. Le dijo a Stephanie que debería dejar de buscar trabajo y convertirse en ama de casa a tiempo completo. Dijo que él ganaba suficiente dinero para mantenerlos a ambos. Dijo que ella debía centrarse en construir su hogar y prepararse para la familia que formarían. Stephanie dudó. Acababa de pasar 4 años obteniendo un título en emprendimiento. Tenía planes de iniciar su propio negocio. Tenía sueños que no estaba lista para abandonar. Pero Gerald era persuasivo. Le dijo que empezarían su negocio más adelante cuando estuvieran más establecidos.
Le dijo que por ahora necesitaban centrarse en construir una base sólida para su matrimonio. Así que Stephanie aceptó. Puso sus sueños en pausa. Se convirtió en ama de casa a tiempo completo a los 22 años. Y fue entonces cuando Gerald Moore mostró su verdadera cara. Una vez que Stephanie dejó de trabajar, el comportamiento de Gerald cambió por completo. Empezó a controlar cada aspecto de sus finanzas. Stephanie tenía que pedirle dinero para comprar comida. Tenía que justificar cada compra que hacía. Si gastaba demasiado él, cuestionaba su criterio. Si pedía algo extra, él la hacía sentir culpable. Le decía que no entendía lo duro que él trabajaba. Le decía que debía estar agradecida de que estuviera dispuesto a mantenerla. Pero el control financiero era solo el comienzo. Gerald empezó a criticar todo lo que Stephanie hacía. Su comida no era lo suficientemente buena. Su limpieza no era lo bastante minuciosa. Su aspecto no era lo suficientemente atractivo. Nada de lo que hacía estaba bien. Cuando ella intentaba defenderse, Gerald explotaba. Le gritaba durante horas, destrozándola hasta que ella terminaba disculpándose por cosas que ni siquiera eran su culpa. La familia de Stephanie empezó a notar cambios en ella. Dejó de llamar con tanta frecuencia. Cuando la invitaban a reuniones familiares, siempre tenía una excusa. A Gerald no le gustaba que pasara demasiado tiempo con ellos. Decía que su hermana era una mala influencia. Decía que su madre se metía demasiado en su matrimonio. Poco a poco, Gerald fue apartando a Stephanie de todos los que se preocupaban por ella. Cuando Stephanie tenía 23 años, estaba completamente aislada. No tenía trabajo, no tenía ingresos, no tenía amigos, y tenía un contacto muy limitado con su familia. Gerald controlaba todo. Decidía qué se ponía, a dónde iba y con quién hablaba. Stephanie se sentía atrapada, pero no sabía cómo escapar. Ella no tenía dinero propio, no tenía a dónde ir. Y Gerald la había convencido de que el problema era ella. Pasaron años en ese ciclo de control y críticas. Stephanie intentó hacer que el matrimonio funcionara. Creía que si se esforzaba un poco más, las cosas mejorarían, pero nunca ocurrió. El comportamiento de Gerald solo empeoró. Los ataques verbales se hicieron más frecuentes. Su consumo de alcohol aumentó. Y Stephanie sentía que desaparecía, perdiendo partes de quien solía ser con cada año que pasaba. Luego Stephanie quedó embarazada. A principios de 1990 descubrió que esperaba una niña. Tenía 34 años. Por un breve momento Stephanie volvió a sentir esperanza. Pensó que quizá un hijo cambiaría a Gerald, que convertirse en padre lo suavizaría. Se equivocaba. Cuando Pamela Moore nació a finales de 1990, el comportamiento de Gerald empeoró. Resentía la atención que Stephanie le daba al bebé. Se quejaba del ruido, del desorden y del dinero que costaba criar a una hija. Le decía a Stephanie que era una madre terrible. Le decía que Pamela lloraba demasiado porque Stephanie no sabía lo que hacía. Stephanie intentó todo para hacer feliz a Gerald. Mantenía la casa impecable. Cocinaba sus comidas favoritas. Se aseguraba de que Pamela estuviera en silencio cuando él estaba en casa, pero nada funcionaba. Gerald encontraba algo nuevo para criticar cada día, y cuando bebía algo que ocurría con mayor frecuencia, su ira se volvía peligrosa. Una noche, cuando Pamela tenía alrededor de 18 meses, Gerald llegó a casa borracho y furioso. Había tenido un mal día en el trabajo y decidió descargarlo sobre Stephanie. Empezó a gritar porque la cena estaba fría. Luego gritó porque la casa estaba desordenada. Después porque Stephanie no valía nada. Y entonces perdió el control. Gerald tomó platos de la encimera y los lanzó por la habitación. El vidrio se rompió por todas partes. Golpeó las paredes con los puños, volteó muebles y le gritó a Stephanie mientras Pamela lloraba en su cuna en el piso de arriba. Stephanie se quedó paralizada, aterrorizada, viendo al hombre con el que se había casado destruir su hogar. Pero lo que más le rompió el corazón fue escuchar a su hija gritar de miedo. Esa noche, después de que Gerald se desmayó borracho en el sofá, Stephanie se sentó en la habitación de Pamela y sostuvo a su bebé. Pamela finalmente dejó de llorar y se quedó dormida en sus brazos. Stephanie miró el rostro de su hija y tomó una decisión.
No podía permitir que Pamela creciera pensando que eso era normal. No podía permitir que su hija creyera que así era el amor. No podía quedarse. Stephanie empezó a planear su escape. Sabía que no sería fácil. No tenía dinero, ni trabajo, ni una red de apoyo. Pero no podía seguir atrapada en esa casa. Durante los meses siguientes, empezó a esconder pequeñas cantidades de dinero cuando podía. $5 aquí, 10 allá. Encontró una caja de zapatos en el fondo de su armario y poco a poco la llenó con el único dinero que podía llamar suyo. Cuando Pamela cumplió 2 años a finales de 1992, Stephanie tenía 36. Había ahorrado $800. No era mucho, pero era suficiente para salir. Una tarde, mientras Gerald estaba en el trabajo, Stephanie empacó 2 maletas, una para ella, otra para Pamela. Tomó solo lo absolutamente necesario. Luego salió de esa casa y nunca miró atrás. Stephanie se mudó temporalmente al apartamento de su hermana Diane. Solicitó el divorcio de inmediato. Gerald luchó por todo. Intentó obtener la custodia de Pamela. Se negó a pagar manutención. Alargó el proceso judicial durante meses, intentando agotar a Stephanie hasta que se rindiera. Pero Stephanie no se rindió. Luchó por su hija. Luchó por su libertad. Y después de una larga y dolorosa batalla legal, ganó. Stephanie obtuvo la custodia total de Pamela. A Gerald se le ordenó pagar una manutención mínima que rara vez cumplió. A los 36 años, Stephanie Moore finalmente era libre. Pero también estaba arruinada sola y a cargo de una hija de 2 años. No tenía nada más que una maleta $800 y la determinación de no dejar que nadie volviera a controlarla. Stephanie encontró un pequeño apartamento de un dormitorio en un vecindario difícil. La renta era barata, pero el edificio estaba deteriorado. Aún así era suyo. Era el primer lugar que Stephanie podía llamar hogar, y eso lo significaba todo. Necesitaba trabajar de inmediato. Sin experiencia laboral reciente y con una niña pequeña, Stephanie aceptó cualquier empleo que pudiera conseguir. Trabajó como camarera en un diner durante el día. Trabajó en una tienda departamental por las tardes. Los fines de semana limpiaba casas para ganar dinero extra. Cuando tenía turnos nocturnos, Pamela se quedaba con Diane. Stephanie casi no dormía. Estaba agotada, abrumada y constantemente preocupada por el dinero. Pero Stephanie se negó a rendirse. Cada dólar que ganaba iba destinado al alquiler, la comida y los pañales. Cada minuto libre lo dedicaba a planear su futuro. No había olvidado su sueño de iniciar su propio negocio. Solo tenía que sobrevivir lo suficiente para lograrlo. Stephanie se inscribió en clases en línea para perfeccionar sus habilidades empresariales. Se quedaba despierta hasta tarde haciendo tareas después de que Pamela se dormía. Se exigía más allá del agotamiento porque sabía que la educación era la única salida de la pobreza. Pasaron 2 años de duro esfuerzo. 2 años trabajando en 3 empleos, tomando clases nocturnas y casi sin ver despierta a su hija. 2 años diciéndose a sí misma que mejoraría. Y lentamente mejoró. Para 1994, Stephanie había ahorrado $5,000. No era mucho, pero suficiente para arriesgarse. Usó ese dinero para iniciar un pequeño negocio de planificación de eventos. Ella trabajaba desde su apartamento, usando un escritorio prestado y un teléfono de segunda mano. Su primera clienta fue una amiga de la iglesia que necesitaba ayuda para organizar un baby shower. Stephanie cobró $200 y pasó 3 semanas asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. El baby shower fue un éxito. La clienta quedó encantada. Ella se lo contó a sus amigas. Esas amigas se lo contaron a sus amigas, y el boca a boca comenzó a expandirse. El teléfono de Stephanie empezó a sonar. Reservó más baby showers, luego fiestas de cumpleaños, luego pequeñas bodas. Era profesional, organizada y accesible. La gente confiaba en ella. Su negocio creció lenta pero constantemente. Para 2001 la empresa de planificación de eventos de Stephanie prosperaba. Estaba reservando eventos corporativos, grandes bodas y galas benéficas. Contrató a su primera empleada. Mudó su negocio fuera de su apartamento y lo llevó a una pequeña oficina.
Estaba ganando dinero real por primera vez en su vida, y lo estaba haciendo completamente sola. En 2016, Stephanie hizo su primera gran inversión. Usó sus ahorros para comprar una pequeña propiedad comercial en el sur de Florida destinada a alquiler. Fue un riesgo, pero valió la pena. La renta que cobraba cubría la hipoteca y le dejaba ingreso extra. 2 años después compró una segunda propiedad, luego una tercera. Para 2021, Stephanie Moore era dueña de 3 propiedades comerciales y tenía un negocio de planificación de eventos en pleno auge. Su portafolio valía $4.2 millones. Se mudó a un condominio de lujo en Coral Gables. Conducía un buen coche. Tenía una seguridad financiera que jamás había imaginado. Stephanie había construido un imperio desde la nada. Había sobrevivido a abuso, pobreza y agotamiento. Había demostrado que todos estaban equivocados. Lo había logrado. Pero a pesar de todo su éxito, Stephanie sentía que faltaba algo. Tenía dinero, respeto e independencia, pero no tenía amor. No tenía a alguien con quien compartir su vida. Y después de años sola, Stephanie empezó a preguntarse si alguna vez encontraría a esa persona. Sus amigas le decían que merecía ser feliz. Le decían que merecía amor. Le decían que la persona indicada estaba ahí afuera. Stephanie quería creerlo. Pero después de todo lo que había vivido con Gerald, confiar en alguien de nuevo parecía imposible. Aún así decidió intentarlo. Decidió abrirse una vez más. Decidió creer que quizá, solo quizá, el amor podría encontrarla otra vez. Lo que Stephanie no sabía era que el próximo hombre que dejaría entrar en su vida destruiría todo lo que había construido. La manipularía, la traicionaría y planearía su asesinato. Pero antes de llegar a Philip McDowell, debemos hablar de los hombres que vinieron antes, los que casi fueron las relaciones que fracasaron, porque esos fracasos prepararon el escenario para lo que vendría. Antes de continuar esta historia, asegúrate de darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que lo necesite. Tu apoyo nos ayuda a traer a la luz estas historias jamás contadas. Para 2017, Stephanie tenía 61 años y era más exitosa de lo que jamás había soñado. Su negocio de planificación de eventos generaba ingresos de 6 cifras al año. Sus 3 propiedades en alquiler le producían ingresos pasivos constantes. Tenía dinero en el banco, un hermoso condominio y el respeto de todos en su círculo profesional. Pero cuando llegaba a casa por la noche, el condominio estaba silencioso. El éxito se sentía vacío. Tenía todo excepto a alguien con quien compartirlo. Su hermana Diane comenzó a animarla suavemente a volver a las citas. Tras meses de insistencia de amigos y familiares, Stephanie finalmente aceptó. No buscaba algo serio. Solo quería compañía, alguien con quien cenar, alguien con quien hablar al final del día. El primer intento de Stephanie por encontrar amor después de Gerald ocurrió a principios de 2017. Conoció a un hombre llamado Darren Washington en una conferencia de inversionistas inmobiliarios. Darren tenía 52 años, vestía bien y era articulado. Trabajaba como administrador de propiedades para una firma de bienes raíces comerciales. Cuando empezaron a hablar durante una pausa para el café, Stephanie se sintió cómoda. Darren hacía preguntas inteligentes sobre sus propiedades y su negocio. Durante los primeros meses todo iba bien. Salían 2 veces por semana. Iban a cenar al cine y a eventos locales juntos. Stephanie empezó a relajarse. Empezó a creer que quizá podía volver a confiar en alguien. Pero después de unos 6 meses, Stephanie empezó a notar problemas. Darren hablaba constantemente de su exesposa. Comparaba a Stephanie con ella en pequeños detalles. Decía cosas como: mi ex cocinaba el pollo rostizado de otra manera, o ella siempre decoraba la casa con flores frescas. Luego las comparaciones se hicieron más directas. Criticaba cómo se vestía Stephanie, cómo organizaba su agenda, incluso cómo reía. Una noche, Stephanie no pudo más. Le preguntó directamente: ¿sigues enamorado de ella? Darren dijo que no. Pero Stephanie no le creyó. Podía verlo en sus ojos. No había superado a su ex.
y Stephanie se negó a ser el reemplazo de alguien. Terminó la relación esa misma noche. Después de Darren, Stephanie hizo una pausa en las citas, pero a finales de 2018 la soledad volvió a aparecer. Decidió intentar de nuevo. Esta vez conoció a un hombre llamado Leonard Hayes en una gala benéfica. Leonard tenía 58 años, era un dentista retirado y estaba bien económicamente. Leonard era encantador, divertido y parecía genuinamente interesado en Stephanie. Su relación avanzó rápido. En un mes ya se veían regularmente. Leonard era atento y generoso. Le enviaba flores al trabajo. La sorprendía con escapadas de fin de semana a los Cayos de Florida. La hacía reír de formas en las que no había reído en años. Por primera vez desde su divorcio de Gerald, Stephanie sentía que se estaba enamorando. Salieron durante más de un año. Leonard conoció a Pamela y se llevó bien con ella. Asistió a las reuniones familiares de Stephanie y encajó perfectamente. Hablaba del futuro. Stephanie empezó a creer que esta era la relación que había estado esperando. Pero a principios de 2019, Stephanie descubrió la verdad. Estaba en un restaurante con una amiga cuando vio a Leonard sentado en una mesa al otro lado del lugar. Estaba con una mujer que Stephanie nunca había visto. Se estaban tomando de las manos. Reían. Parecían una pareja. El estómago de Stephanie se hundió. Caminó hacia la mesa de Leonard. Su rostro palideció. Stephanie simplemente preguntó, ¿quién es ella, Leonard? Balbuceó e intentó explicarse, pero no había explicación que lo justificara. Stephanie salió del restaurante sin esperar su respuesta. Esa misma noche, Leonard la llamó y confesó. Admitió que estaba saliendo con otras 2 mujeres al mismo tiempo. Dijo que no estaba listo para una relación seria. Stephanie quedó devastada. Había pasado más de un año con ese hombre. Lo había presentado a su familia. Había confiado plenamente en él, y él le había mentido todo el tiempo. Stephanie terminó la relación inmediatamente, bloqueó su número y se negó a verlo de nuevo. Durante meses después de eso, se sintió humillada. Cuestionó su propio juicio. Sus amigas intentaron consolarla, pero Stephanie sentía que había terminado con las citas. Sentía que el amor no era para ella. Para finales de 2021, Stephanie tenía 65 años. Había construido un imperio. Había sobrevivido a abuso, traición y desamor. Se había demostrado a sí misma y a todos a su alrededor que no necesitaba un hombre para tener éxito. Pero en el fondo, aún quería ser amada. Quería que alguien la mirara y viera todo lo que era. Quería ser elegida, y esa vulnerabilidad, ese deseo silencioso de sentirse deseada, la convertiría en el blanco perfecto. Mientras seguimos más profundamente en este caso, deja tu ubicación en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos ves. Si has llegado hasta aquí, comenta "sigo aquí" para ver quién continúa siguiendo la historia de Stephanie. Noviembre de 2021. Se suponía que sería solo otro mes para Stephanie Moore. Ella había aceptado que el amor no estaba en su destino, pero el destino tiene una forma de aparecer cuando menos lo esperas. Y para Stephanie, el destino llegó una tarde de sábado, en forma de un día de compras con su amiga cercana Angela Roberts. Angela había sido amiga de Stephanie por más de una década. Se conocieron a través de círculos empresariales y conectaron por sus experiencias compartidas como madres solteras que construyeron carreras exitosas. Angela era dueña de una cadena de salones boutique en el sur de Florida. Era divertida, extrovertida y siempre sabía cómo hacer reír a Stephanie. Cuando Angela llamó y le pidió que fuera de compras con ella a Brickell, Stephanie aceptó sin dudar. Necesitaba un descanso del trabajo y algo de tiempo con una amiga. Se encontraron en una boutique de lujo en una soleada tarde de sábado. La tienda era de esas donde todo es demasiado caro, pero está bellamente exhibido. Stephanie no planeaba comprar nada. Solo disfrutaba mirar y pasar tiempo con Angela. Caminaban entre los estantes de vestidos riendo y charlando sobre el trabajo y la vida. Angela se probó algunos atuendos y los modeló para Stephanie. Era una tarde normal y relajada, nada especial, nada memorable. Hasta que Stephanie lo notó.
Él estaba de pie al otro lado de la tienda mirando una exhibición de relojes para hombre. Era más joven que los hombres en los que Stephanie solía fijarse, mucho más joven. Llevaba un blazer azul marino entallado, jeans oscuros y zapatillas blancas. Su cabello estaba prolijamente recortado. Su postura era segura, pero no arrogante. Se veía arreglado de una manera que llamó la atención de Stephanie. Se encontró mirándolo varias veces mientras ella y Angela seguían recorriendo la tienda. En un momento él levantó la mirada y la sorprendió observándolo. Stephanie sintió que el rostro se le encendía de vergüenza. Apartó la mirada rápidamente, pero luego sintió que él la miraba. Cuando volvió a mirar él, sonrió. No era una sonrisa coqueta ni un gesto presumido. Era educada, cálida, el tipo de sonrisa que le das a un desconocido cuando reconoces su presencia. Stephanie le devolvió la sonrisa, luego volvió su atención a Angela. No hablaron. Él no se acercó a ella. Unos minutos después, Stephanie lo vio salir de la tienda. No le dio mayor importancia. Solo fue un momento breve. Angela ni siquiera lo notó. Terminaron de comprar, tomaron un café, y luego cada una se fue por su lado. Stephanie volvió a casa y se olvidó del hombre de la boutique. Pasaron 3 semanas. Stephanie fue invitada a un desfile benéfico en Miami. Era un evento de networking y asistirían varios clientes potenciales. Stephanie usó un vestido de cóctel negro y llegó temprano para observar el ambiente. El evento era elegante. Las modelos recorrían una pasarela temporal instalada en la galería principal del museo. Los invitados bebían champaña y conversaban entre presentaciones. Stephanie reconoció a algunas personas de su industria e intercambió palabras con colegas. Durante el intermedio, Stephanie se excusó para caminar por el pasillo de la galería del museo. Necesitaba un momento lejos de la multitud. La galería estaba más tranquila, con solo unas pocas personas deambulando por allí. Ella estaba mirando una pintura cuando alguien chocó contra ella por detrás. Se tambaleó ligeramente y casi dejó caer su copa de champán. Unas manos firmes sujetaron sus hombros para sostenerla. Stephanie se dio la vuelta lista para aceptar una disculpa y entonces se quedó congelada. Era él el hombre de la boutique. Parecía tan sorprendido como ella. Sus ojos se abrieron en reconocimiento. Luego sonrió con esa misma sonrisa educada que ella recordaba de 3 semanas atrás. «Lo siento muchísimo», dijo rápidamente. No estaba prestando atención. «¿Estás bien?» Su voz era suave y genuinamente arrepentida. Stephanie soltó una pequeña risa, más de shock que de otra cosa. «Estoy bien», dijo. «Creo que ya nos hemos cruzado antes. ¿No estabas en esa boutique en Brickell hace unas semanas?» El rostro de él se iluminó. «Sí me parecías familiar. Es un mundo pequeño». Extendió la mano. «Soy Philip. Philip McDowell». Stephanie estrechó su mano. Stephanie Moore. Se quedaron allí unos segundos sonriendo ante la coincidencia. Luego Philip preguntó: «¿Qué te trae al evento benéfico?» Stephanie explicó que estaba allí por trabajo. Era dueña de una empresa de planificación de eventos y esperaba hacer contactos con posibles clientes. Philip pareció impresionado. «Eso es increíble», dijo. «Debiste haber construido todo eso tú sola». El comentario sorprendió a Stephanie. La mayoría de los hombres que conocía no preguntaban por su negocio. O lo ignoraban o cambiaban de tema. Pero Philip parecía genuinamente interesado. Empezaron a hablar. Philip hizo preguntas reflexivas sobre cómo había comenzado en la planificación de eventos, qué tipo de eventos manejaba y qué desafíos enfrentaba en la industria. Stephanie se encontró abriéndose. Le contó cómo comenzó su negocio desde cero, trabajando desde su apartamento y construyendo lentamente una base de clientes. Philip escuchaba atentamente. No la interrumpía. No intentaba superarla con sus propias historias. Solo escuchaba. Y para Stephanie eso era raro. Philip compartió su propia historia. Dijo que había crecido en el sistema de acogida, saltando de hogar en el sur de Florida. Nunca conoció a sus padres biológicos. Salió del sistema a los 18 años con nada más que un diploma de secundaria y $200.
Contó que había pasado los últimos 10 años tratando de construir un negocio de consultoría, ayudando a pequeños emprendimientos con marketing y estrategia. Pero admitió que estaba luchando. Conseguir clientes era difícil. El dinero escaseaba. Seguía intentando encontrar su camino. Stephanie sintió una conexión. Ambos sabían lo que era empezar desde la nada. Ambos entendían la lucha. Ambos sabían lo que se necesita para sobrevivir cuando el mundo no está de tu lado. La conversación fluyó con facilidad. Hablaron durante 30 minutos pasando de negocios a arte a la cultura de Miami. Philip la hizo reír. Era encantador, pero no de una forma que se sintiera falsa. Era respetuoso. No intentó tocarla ni invadir su espacio. Solo habló con ella como una persona. Cuando el evento estaba por terminar, Philip dijo: «Me encantaría continuar esta conversación. ¿Puedo invitarte a tomar un café algún día?» Stephanie dudó. Lo miró. Lo miró de verdad. Era joven. Demasiado joven. Se notaba con solo verlo. «¿Cuántos años tienes?», preguntó ella. Philip sonrió. 28. ¿Es un problema? El estómago de Stephanie dio un vuelco. Él era 37 años menor que ella. 37. Era absurdo, inapropiado, nunca funcionaría. Pero algo en él la hacía querer decir que sí de todos modos. Le dio su número. Philip la llamó una semana más tarde. Acordaron reunirse para tomar café. Stephanie pasó toda la semana cuestionando su decisión. Se dijo a sí misma que solo era café, solo una conversación, nada serio. Casi canceló 2 veces, pero algo la detuvo. Tal vez era curiosidad. Tal vez era soledad. Tal vez era la forma en que Philip la había mirado, como si ella importara. Su primera cita fue un miércoles por la tarde. Stephanie llegó temprano y pidió un latte. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y esperó. Philip llegó exactamente a tiempo. Llevaba una camisa blanca sencilla y jeans. Sonrió al verla. Pidió un café negro y se sentó frente a ella. Por un momento simplemente se miraron. Luego Philip rompió el silencio. «Me alegra que hayas venido. No estaba seguro de que lo hicieras». Hablaron durante 2 horas. Philip preguntó por su vida. No preguntas superficiales, preguntas reales. Preguntó por su divorcio. Preguntó sobre criar a Pamela sola. Preguntó sobre los años en los que trabajó 3 empleos y tomó clases nocturnas. Preguntó sobre los momentos en los que casi se rindió. Y Stephanie respondió con honestidad. Le contó sobre Gerald. Le contó sobre el aislamiento y el miedo. Le contó sobre salir con $800 y una maleta. Le contó sobre el esfuerzo que casi la quebró. Philip escuchó cada palabra. No interrumpió. No ofreció consejos innecesarios. No intentó arreglar su pasado. Solo escuchó. Y cuando ella terminó, él dijo: «Eres una de las personas más fuertes que he conocido». Stephanie sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nadie le había dicho eso jamás. Ni su familia, ni sus amigos, ni ninguno de los hombres con los que había salido. Philip fue el primer hombre que la miró y vio fuerza en lugar de daño. Philip compartió más sobre su propia historia. Habló de los hogares adoptivos donde creció. Algunos eran decentes, otros negligentes, y algunos abiertamente abusivos. Habló de sentirse invisible toda su infancia. Habló de salir del sistema sin apoyo, sin familia, sin red de seguridad. Habló de trabajar en empleos de salario mínimo mientras intentaba iniciar su negocio de consultoría. Habló de las noches en las que se iba a dormir con hambre porque no podía pagar comida y renta. Habló de sentir que siempre estaba a un error de volverse indigente. Stephanie se vio a sí misma en su historia. Vio la misma lucha, la misma determinación, la misma negativa a rendirse. Sintió algo que no había sentido en años. Se sintió comprendida. Para cuando salieron del café, Stephanie sabía que algo había cambiado. Intentó decirse que solo era una conexión entre 2 personas que entendían la adversidad, pero en el fondo sabía que era más que eso. Durante los siguientes 3 meses, Stephanie y Philip se volvieron inseparables. Se veían varias veces por semana. Philip le enviaba mensajes de buenos días todos los días. Le llevaba café al trabajo.
Le dejaba notas escritas a mano en el parabrisas del coche. La hacía reír. La hacía sentirse joven otra vez. La hacía sentirse elegida. Las amigas de Stephanie levantaban las cejas. Le preguntaban si estaba segura de salir con alguien tan joven. Le preguntaban si sabía en qué se estaba metiendo. Pero Stephanie ignoró sus preocupaciones. Les dijo que Philip era diferente. Les dijo que la edad solo era un número. Les dijo que era feliz. Y lo era. Por primera vez en años, Stephanie se sentía genuinamente feliz. Philip la hacía sentirse suficiente. Le decía que era hermosa. Le decía que era brillante. Le decía que nunca había conocido a alguien como ella. Le decía que las mujeres jóvenes eran superficiales y vacías. Le decía que Stephanie era real. Le decía que ella era lo que había estado buscando toda su vida. Para marzo de 2022 llevaban 4 meses juntos. Philip sugirió que hicieran un viaje de fin de semana. Stephanie aceptó. Condujeron un viernes por la tarde, se registraron en un pequeño hotel frente a la playa y pasaron el día explorando la isla. Esa tarde caminaron por la playa al atardecer. El cielo estaba rosado y naranja. El mar estaba en calma. Y entonces, Philip se arrodilló. El corazón de Stephanie se detuvo. Philip sacó una pequeña caja y la abrió. Dentro había un sencillo anillo de diamantes. Stephanie dijo, «Sé que no llevamos mucho tiempo juntos, pero nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. Eres todo lo que siempre he querido». «¿Quieres casarte conmigo?» Stephanie no pudo hablar. Las lágrimas le corrían por el rostro. Asintió. «¿Sí?», susurró. «Sí». Se casaron en una pequeña ceremonia un mes después, en abril de 2022. Stephanie llevaba un vestido blanco. Philip, un traje gris. Solo asistieron unas pocas personas. Diane estuvo allí, aunque pareció preocupada todo el tiempo. Pamela estuvo allí, pero los testigos dijeron después que se veía enfadada. Stephanie no lo notó. Estaba demasiado feliz. Estaba demasiado enamorada. Creía que por fin había encontrado al hombre que la amaría como merecía. Philip se mudó al condominio de lujo de Stephanie. Casi de inmediato empezó a hacer preguntas sobre sus finanzas. Le preguntó por sus propiedades de alquiler. Le preguntó por los ingresos de su negocio. Le preguntó por sus inversiones. Stephanie no vio nada malo en eso. Pensó que simplemente estaba interesado en su vida. Pensó que la transparencia era saludable en un matrimonio. Así que le contó todo. Le mostró sus estados de cuenta bancarios. Le mostró sus portafolios de propiedades. Le mostró las cuentas de su negocio. Le dio acceso a todo. Y Philip tomó notas. Hizo preguntas adicionales. Sugirió que contratara un asesor financiero. Dijo que quería ayudarla a maximizar su riqueza. Stephanie creyó que estaba siendo solidario. Creyó que le importaba su futuro. No tenía idea de que él planeaba otra cosa. Philip McDowell había estado viviendo en el condominio de Stephanie durante 2 meses cuando se dio cuenta de que había encontrado un tesoro. Pero había un obstáculo entre él y el dinero de Stephanie, su hija. Pamela Moore tenía 17 años cuando Philip se casó con su madre. Estaba terminando su último año de secundaria y preparándose para empezar la universidad. Desde el momento en que Philip se mudó al condominio, Pamela dejó claro que no le agradaba. Apenas le hablaba. Cuando él intentaba conversar, ella respondía con una palabra y se marchaba. Cuando él intentaba bromear, ella no reía. Lo observaba con ojos sospechosos, como si pudiera verlo por dentro, y eso ponía nervioso a Philip. Philip sabía que Pamela heredaría una parte importante de la riqueza de Stephanie. Si quería quedarse con todo, necesitaba que Pamela estuviera de su lado. O mejor aún, necesitaba que fuera su aliada. Así que, en junio de 2022, 2 meses después de la boda, Philip decidió probar suerte. Stephanie estaba organizando una pequeña fiesta de cumpleaños en el condominio. Algunos amigos y familiares asistieron. Pamela estaba allí sentada sola en el balcón mirando su teléfono. Philip salió y se sentó a su lado. ¿No te gustan las fiestas?, preguntó. Pamela no levantó la vista. No mucho. Philip lo intentó otra vez. Tu mamá es increíble, ¿sabes?
Tienes suerte de tenerla. Pamela finalmente lo miró. Su expresión era fría. Si tú lo dices. Philip se recostó en la silla y cambió de táctica. ¿Ella te habla alguna vez de lo que pasará con todo esto cuando ya no esté las propiedades, el negocio, todo? Los ojos de Pamela se entrecerraron. ¿Por qué te importa? Philip se encogió de hombros. Solo tengo curiosidad. Ella trabaja mucho. Ojalá tenga un plan para asegurarse de que tú estés bien cuidada. Pamela soltó una risa amarga. Probablemente lo donará todo a caridad solo para fastidiarme. Philip alzó una ceja. ¿Por qué haría eso? Pamela miró hacia otro lado. Porque ama más el control que a mí. Philip no presionó más, pero guardó esa información. Pamela resentía a su madre. Ese resentimiento era algo que él podía usar. Durante las semanas siguientes, Philip empezó a prestarle más atención a Pamela. Notó cómo ella ponía los ojos en blanco cuando Stephanie le daba algún consejo. Notó cómo se quejaba con sus amigas por teléfono acerca de las reglas de su madre. Notó cómo miraba cosas caras en las tiendas con deseo para luego fruncir el ceño cuando Stephanie le decía que tenía que ahorrar su propio dinero para comprarlas. Pamela tenía todo lo que necesitaba, pero quería más y culpaba a su madre por no dárselo. Philip vio una oportunidad. En julio de 2022, Philip empezó a enviarle mensajes de texto a Pamela. Al principio los mensajes eran inocentes. Espero que hayas tenido un buen día. Tu mamá mencionó que estás aplicando a universidades. Eso es emocionante. Pamela no respondía mucho al principio, pero Philip fue paciente. Mantuvo los mensajes amistosos y casuales. Nunca presionó. Solo se aseguró de que ella supiera que él estaba allí. Después de unas semanas, Pamela empezó a responder. Sus mensajes eran cortos, pero eran respuestas. Philip lo tomó como progreso. Una tarde Philip le escribió a Pamela y le sugirió que tomaran un café. Dijo que quería conocerla mejor, ya que ahora eran familia. Pamela dudó, pero finalmente aceptó. Se encontraron en un Starbucks lo suficientemente lejos del condominio como para evitar que Stephanie se los encontrara por accidente. Philip pidió las bebidas y se sentó frente a Pamela. Ella parecía incómoda. ¿Por qué querías verme realmente?, preguntó Pamela. Philip sonrió. Te dije que quiero entenderte mejor. Tu mamá habla de ti todo el tiempo. Pensé que sería bueno escuchar tu versión. Pamela se relajó un poco. Philip empezó a hacerle preguntas, no sobre Stephanie, sino sobre ella. ¿Qué quería hacer después de la secundaria? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Qué le importaba realmente? Pamela empezó a abrirse poco a poco. Habló de querer viajar. Habló de querer iniciar su propio negocio algún día. Habló de sentirse asfixiada por las expectativas de su madre. Philip escuchó con atención. Luego dijo algo que lo cambió todo. Tu mamá es increíble, pero ¿no sientes que te está frenando? Pamela lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Philip se inclinó hacia adelante. Tiene todo ese dinero. Podría ayudarte a empezar un negocio ahora mismo. Podría comprarte un condominio. Podría darte libertad. Pero en vez de eso, te hace pedir todo. Te hace demostrarte. Te hace rogar. La mandíbula de Pamela se tensó. Exacto. Actúa como si no mereciera nada a menos que lo consiga a su manera. Philip asintió. Eso no es justo para ti. Eres su hija. No deberías tener que rogar por lo que ya es tuyo. Pamela lo miró fijamente. Nadie había validado sus sentimientos así antes. Todos siempre tomaban el lado de su madre. Siempre le decían que debía estar agradecida. Siempre decían que Stephanie le estaba enseñando responsabilidad. Pero Philip entendía. Philip lo veía desde su perspectiva y eso hizo que Pamela confiara en él. Hablaron durante más de una hora. Para cuando salieron de la cafetería, Pamela sentía que finalmente tenía a alguien de su lado. Philip y Pamela empezaron a reunirse con frecuencia. Stephanie pensaba que estaban creando un vínculo como familia. Estaba encantada. Les decía a sus amigas lo feliz que estaba de que Philip y Pamela se llevaran tan bien. No tenía idea de lo que realmente ocurría. Cada vez que se veían, Philip plantaba más semillas. Le decía a Pamela que merecía algo mejor.
Le decía que no debería esperar a que su madre muriera para tener acceso a su propia herencia. Le decía que si ella controlara las propiedades, nunca tendría que pedir permiso para nada. Para agosto de 2022, su relación cruzó una línea. Ocurrió una noche en que Stephanie se acostó temprano. Tenía dolor de cabeza y tomó un medicamento que la dejó somnolienta. Philip se quedó despierto diciendo que tenía trabajo pendiente. Cerca de la medianoche, Pamela salió de su habitación para buscar agua. Vio a Philip sentado en la sala con su computadora portátil. Se hicieron contacto visual. Philip cerró la laptop y caminó hacia ella. ¿No puedes dormir?, preguntó. Pamela negó con la cabeza. Se quedaron allí en la tenue luz de la cocina. Y entonces, Philip la besó. Pamela no se apartó. Lo besó de vuelta. Era incorrecto. Los dos lo sabían. Pero algo en el secreto lo hacía emocionante. Fueron a la habitación de invitados donde Philip había estado trabajando. No hablaron de lo que significaba. No hablaron de Stephanie. Simplemente dejaron que sucediera. Y después de esa noche, siguió ocurriendo. Eran cuidadosos. Solo se veían cuando Stephanie estaba dormida o fuera de casa. Se enviaban mensajes constantemente, pero los borraban. Reservaban moteles baratos cuando querían más tiempo juntos. Se volvió una rutina, un secreto, una traición de la que ninguno se sentía culpable. Pamela lo justificaba. Se decía que su madre no merecía a Philip. Se decía que Stephanie era egoísta por casarse con alguien tan joven. Se decía que ella estaba recuperando lo que le habían quitado. El romance no era amor, era poder, era resentimiento. Era Pamela sintiéndose por fin dueña de algo que su madre no tenía. Y Philip alimentaba esa mentalidad. Le decía a Pamela que ella lo merecía más que Stephanie. Le decía que estaban destinados a estar juntos. Le decía que Stephanie era solo un obstáculo que debían superar. En septiembre de 2022, Philip decidió que era momento de ir más lejos. Estaban acostados en la cama de un motel después de uno de sus encuentros secretos. Philip se giró hacia ella y dijo, «¿Y si no tuviéramos que esperar a que muera de manera natural?» Pamela se quedó helada. «¿De qué estás hablando?», Philip se incorporó. «Piénsalo. Es mayor. Va a morir eventualmente. Pero podríamos estar esperando otros 20 años. Para entonces, el dinero podría haberse acabado. Las propiedades podrían haberse vendido. No recibiríamos nada, pero si algo sucediera antes, lo tendríamos todo ahora mismo». Pamela lo miró fijamente. «¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo?» Philip no respondió directamente. Solo dijo, «Digo que tenemos opciones». Pamela no dijo que no. No se levantó para irse. No le dijo a Philip que estaba loco. Simplemente se quedó allí pensando. Y ese silencio fue todo lo que Philip necesitaba. Sabía que la tenía. Durante las semanas siguientes, Philip volvió a sacar el tema. Cada vez era más directo. Tiene 67 años. La cirugía estética a esa edad es arriesgada. Las complicaciones pasan todo el tiempo. La gente muere en la mesa de operaciones. Es trágico, pero no es sospechoso. Pamela empezó a escuchar. Philip le pintó un escenario. Le dijo que podrían vivir la vida que merecían, que podrían viajar por el mundo, que podrían iniciar negocios, que podrían estar juntos abiertamente. Todo lo que tenían que hacer era eliminar a la única persona que se interponía en su camino. Pamela empezó a investigar. Buscó casos en los que pacientes mayores murieron durante procedimientos rutinarios. Encontró artículos sobre complicaciones quirúrgicas, errores de anestesia y fallos cardíacos durante cirugías. Se dio cuenta de que Philip tenía razón. Si Stephanie moría durante una cirugía, nadie lo cuestionaría. Parecería un accidente. Para octubre de 2022, ya tenían un plan. Solo necesitaban al doctor adecuado. Alguien que no hiciera preguntas. Alguien dispuesto a hacer lo necesario por el precio correcto. Philip sabía exactamente dónde encontrar a alguien así. Contactó a un viejo conocido de su pasado, un hombre llamado Donnie Cruz. Donnie era alguien a quien Philip conocía de sus días en el sistema de acogida. Había pasado tiempo en la cárcel por fraude y agresión.
Estaba conectado con el mundo clandestino de Miami. Conocía gente que hacía cosas fuera de la ley, personas que no tenían escrúpulos ni moral, gente que solo se movía por dinero. Philip se reunió con Donnie en un bar. No le contó todo. Solo le dijo que necesitaba un doctor que realizara procedimientos sin compañías de seguro involucradas ni demasiadas preguntas. Donnie no preguntó por qué. Simplemente le dio un nombre. Doctor Richard West. Donnie dijo que West solía ser un cirujano plástico legítimo, pero perdió su licencia hace unos años. Ahora dirigía una clínica donde todo se pagaba en efectivo, y hacía lo que fuera que la gente le pagara por hacer. Dijo que West no era barato, pero era confiable, y sobre todo sabía mantener la boca cerrada. Philip tomó el nombre e investigó por su cuenta. Descubrió que West había estado involucrado en múltiples demandas. Pacientes anteriores lo acusaban de cirugías mal hechas y negligencia. Le revocaron la licencia, pero seguía operando. Seguía atendiendo clientes. Seguía realizando procedimientos en un edificio sin rótulo. Philip supo de inmediato que ese era el hombre que necesitaban. Solo tenía que convencerlo de hacer algo más que una cirugía. Tenía que convencerlo de cometer un asesinato. En noviembre de 2022, Philip y Pamela se reunieron por primera vez con el doctor Richard West. Concertaron la reunión a través de Donnie. Se vieron en un bar deteriorado. West tenía poco más de 50 años, estaba calvo con ojeras y una expresión permanentemente amargada. Lucía exactamente como alguien que había caído en desgracia y ya no le importaba nada. Philip no perdió tiempo en charlas inútiles. Fue directo al grano. Necesitamos una complicación quirúrgica. Ella tiene 67 años, dijo Philip. Necesitamos que se someta a un procedimiento y que no despierte. Tiene que verse natural. Fallo cardíaco, colapso orgánico, lo que tenga sentido para su edad. West no se inmutó. Solo lo miró fijamente. Me estás pidiendo que mate a alguien. Philip asintió. Y estamos dispuestos a pagarte $100,000. 50 ahora. 50 cuando esté hecho. West se recostó en su silla. Miró a Pamela, luego a Philip. ¿Qué procedimiento se supone que será cirugía gástrica y una abdominoplastia? Respondió Philip. La convenceremos de que lo necesita. West pensó unos segundos. Luego tomó el sobre que Philip había llevado. Lo abrió y contó el dinero. $50,000. Cerró el sobre y lo metió en su chaqueta. Necesitaré asistentes, gente de confianza. Eso costará extra. Philip asintió. Busca a quien necesites. Nosotros lo cubrimos. West se levantó. Me pondré en contacto. Y así el trato quedó hecho. Philip y Pamela habían contratado a un asesino. Ahora solo tenían que convencer a Stephanie de entrar en su clínica. Tenían que hacerle creer que la cirugía era su idea. Tenían que sembrar una inseguridad tan profunda que ella misma pidiera el procedimiento. Y Philip sabía exactamente cómo lograrlo. Mientras tanto, queremos tomar un momento para agradecerte por tu increíble apoyo. Este canal existe gracias a espectadores como tú. Únete a nuestra membresía de YouTube para desbloquear beneficios exclusivos. Disfruta contenido premium y ayúdanos a seguir creando las historias que amas. Tu apoyo marca la diferencia. Philip empezó lentamente. No quería ser obvio. Sabía que si era demasiado directo, Stephanie lo notaría. Así que comenzó con comentarios sutiles disfrazados de cumplidos. Una noche a principios de enero de 2023, se estaban preparando para dormir. Stephanie salió del baño en pijama. Philip la miró y sonrió. Sabes que te amo sin importar qué. ¿Verdad? Stephanie sonrió también. Claro, yo también te amo. Philip se acercó y puso sus brazos alrededor de su cintura. Solo quiero que lo sepas. Porque he estado pensando. Eres hermosa. Pero ¿alguna vez has pensado en hacer algo por ti, como ajustar un poco algunas cosas, solo para sentirte aún más segura? Stephanie se apartó ligeramente. ¿Qué quieres decir? Philip se encogió de hombros. ¿Nothing mayor? Nada importante. Cosas pequeñas nada más. Muchas mujeres de tu edad lo hacen. No se trata de mí.
Se trata de que tú te sientas increíble. Stephanie se rió para restarle importancia. Me siento bien, Philip. Pero el comentario se quedó con ella. Esa noche se miró en el espejo más tiempo del habitual. Notó cosas a las que antes no prestaba atención. La piel suelta de su abdomen. La forma en que su cintura ya no estaba tan definida como antes. Se dijo a sí misma que no importaba. Pero las palabras de Philip resonaban en su cabeza. En las semanas siguientes, Philip aumentó la frecuencia de sus comentarios. Fueron a la playa un sábado por la tarde. Stephanie llevaba un bañador de una pieza. Se sentía bien, se sentía cómoda. Pero mientras caminaban por la orilla, Philip dijo, «Imagina lo segura que te sentirías con un abdomen más plano. Te verías increíble». Stephanie intentó reír otra vez. «Tengo 67 años, Philip. No se supone que me vea como si tuviera 30. Philip dejó de caminar y se giró hacia ella. «¿Por qué no mira a Jennifer López? Mira a Christy Brinkley. Son mayores que tú y se ven increíbles. ¿No quieres sentirte así para ti?». Stephanie no respondió. Pero el comentario dolió. Empezó a compararse con otras mujeres. Empezó a fijarse en celebridades que claramente se habían sometido a cirugías. Empezó a preguntarse si Philip estaba avergonzado de su apariencia. Empezó a sentir que quizá no era suficiente. Y eso era exactamente lo que Philip quería. Quería que ella dudara de sí misma. Quería que sintiera que lo decepcionaba. Quería que creyera que la cirugía era la única forma de mantener su amor. Philip no se detuvo ahí. Comenzó a hacer comentarios después de estar íntimamente juntos. Una noche después de tener relaciones, Philip se giró y la miró. «Eres hermosa», dijo. «Pero quiero que te sientas joven otra vez. Quiero que te mires al espejo y veas lo que yo veo». Stephanie preguntó qué quería decir. Philip respondió, «Veo a una mujer que ha pasado por tanto. Una mujer que merece sentirse segura en su propia piel. La cirugía podría darte eso. No por mí, por ti». Stephanie sintió las lágrimas arderle los ojos. No sabía si sentirse conmovida o herida, pero empezó a creerle. Empezó a pensar que tal vez tenía razón. Para mediados de enero de 2023, Philip tenía a Stephanie exactamente donde la quería. Ella empezó a mirarse de otra manera. Empezó a notar cada defecto. Empezó a cuestionar su apariencia como nunca antes. Y fue entonces cuando Pamela intervino. Pamela llevaba semanas observando cómo Philip trabajaba psicológicamente sobre su madre. Sabía que era momento de añadir su voz. Una tarde Stephanie se estaba probando ropa en su armario. Pamela pasó por delante y se detuvo. «Mamá, ¿puedo ser honesta contigo?». Stephanie levantó la mirada. «Claro, cariño». «¿Qué pasa, Pamela?». Vaciló como si luchara por decir algo difícil. «Creo que te verías increíble si hicieras algo con tu abdomen. No quiero ser cruel. Solo quiero que te sientas bien contigo misma». Stephanie sintió como si le hubieran dado un golpe. Oírlo de su hija dolía mucho más que oírlo de Philip. «¿De verdad crees que necesito cirugía?». Pamela asintió. «Solo estoy siendo honesta porque te quiero. Muchas mujeres de tu edad lo hacen. No tiene nada de malo querer lucir lo mejor posible». Stephanie no dijo nada, pero esa noche lloró en el baño. Se sintió vieja. Se sintió insuficiente. Sintió que hasta su propia hija pensaba que no era lo bastante buena. Philip sabía que la inseguridad ya había echado raíces. Ahora solo tenía que darle a Stephanie una solución. A principios de febrero de 2023, Philip sugirió que se reunieran con un planificador financiero. Le dijo a Stephanie que era importante proteger sus activos y asegurarse de que la herencia de Pamela estuviera segura. Stephanie aceptó. Quería asegurarse de que Pamela estuviera cubierta si alguna vez le pasaba algo. Lo que Stephanie no sabía era que el planificador financiero era amigo de Philip. Alguien que formaba parte del plan, alguien que ayudaría a montar la trampa. La reunión tuvo lugar en la oficina del planificador. El hombre se llamaba Trevor Grant. Era pulido, profesional y convincente. Revisó los activos de Stephanie y le dijo que todo se veía bien. Pero luego mencionó el seguro de vida.
A su edad, señora McDowell, es importante tener una póliza de vida sustancial. Los impuestos sucesorios pueden ser devastadores. Sin la cobertura adecuada, Pamela podría perder gran parte de su herencia. Stephanie asintió. Eso tenía sentido. Trevor recomendó una póliza de $2.1 millones. Stephanie firmó sin dudar. Creía que estaba protegiendo a su hija. No tenía idea de que estaba firmando su propia sentencia de muerte. Trevor también sugirió actualizar el testamento para que todo estuviera claramente definido. Philip heredaría el negocio y los activos líquidos. Pamela heredaría las propiedades y las cuentas de inversión. Stephanie estuvo de acuerdo. Quería todo organizado. Quería asegurarse de que su familia estuviera cuidada. Confiaba en Philip. Confiaba en Trevor. No tenía idea de que ambos la estaban traicionando. Cuando salió de esa reunión, Stephanie había dejado todo preparado para su propio asesinato. La póliza estaba activa, el testamento actualizado. Ahora Philip y Pamela solo necesitaban llevarla a la clínica del Dr. West. A finales de febrero de 2023, Philip comenzó a investigar cirujanos estéticos en Internet. Se aseguró de que Stephanie lo viera haciéndolo. Una tarde dejó su laptop abierta sobre la encimera de la cocina con una página web a la vista. Stephanie pasó por allí y lo notó. «¿Qué estás viendo?», preguntó ella. Philip levantó la mirada y sonrió. «He estado investigando. Encontré un doctor que se especializa en procedimientos para mujeres de tu edad. Tiene excelentes reseñas. Pensé que quizá podríamos programar una consulta, solo para ver qué dice, sin presión». Stephanie miró la pantalla. El sitio web parecía profesional. Las reseñas parecían legítimas. Lo que ella no sabía era que Philip y Pamela habían creado todo el sitio. Habían escrito reseñas falsas. Habían manipulado fotos de antes y después. Habían hecho que el Dr. Richard West pareciera un cirujano respetado y con experiencia. Stephanie sintió que el corazón se le aceleraba. Llevaba semanas pensando en la cirugía. Philip y Pamela habían plantado la idea tan profundamente que parecía suya. Se dijo a sí misma que lo hacía por ella. Se dijo que la haría sentir mejor. Se dijo que era la decisión correcta. «Está bien», dijo Stephanie, «programemos una consulta». Philip la abrazó. «Estoy tan orgulloso de ti. Te vas a sentir increíble». Inmediatamente llamó a la clínica del Dr. West y reservó una cita para el 10 de marzo de 2023. Todo estaba saliendo según el plan. La consulta sería solo una formalidad. West interpretaría su papel a la perfección. Sería profesional encantador y tranquilizador. Haría que Stephanie se sintiera segura. Le convencería de que la cirugía era rutinaria y de bajo riesgo. Y Stephanie, desesperada por sentirse joven y deseable, le creería. Llegó el 10 de marzo. Philip condujo hasta la clínica del Dr. West. No era lo que Stephanie esperaba. No había letreros ni marcas médicas. El edificio se veía viejo y descuidado. Stephanie dudó mientras estacionaban. «¿Estás seguro de que este es el lugar correcto?». Philip le apretó la mano. «Es una clínica boutique. Mantienen un perfil bajo por privacidad. Confía en mí, este doctor es el mejor». Stephanie quiso creerle, así que dejó sus dudas a un lado y entró. El doctor, Richard West, los recibió en la sala de espera. Vestía pijama quirúrgica y una bata blanca. Parecía lo bastante profesional. Le estrechó la mano a Stephanie y la llevó a una pequeña sala de consulta. Philip se quedó esperando afuera. West se sentó frente a Stephanie y sacó un expediente. «Señora McDowell, entiendo que está interesada en una cirugía gástrica y una abdominoplastia». Stephanie asintió. «Lo he estado pensando. Solo quiero sentirme más segura». West sonrió. «Esa es una razón muy común, y quiero que sepa que está en buenas manos. He realizado cientos de estos procedimientos en mujeres de su edad. Está en una salud notable. No preveo ninguna complicación». West le mostró fotos manipuladas de antes y después. Las imágenes eran impresionantes. Las mujeres se veían más jóvenes, más felices, más seguras.
Stephanie quería eso. Quería sentirse como ellas. West explicó el procedimiento con detalle. Le dijo que duraría de 3 a 4 horas, que estaría bajo anestesia general, que la recuperación tomaría unas semanas, pero los resultados valdrían la pena. Lo hizo sonar simple, seguro, rutinario. Stephanie sintió cómo su ansiedad disminuía. Confiaba en él. No tenía idea de que planeaba matarla. Al final de la consulta, West le preguntó cuándo quería programar la cirugía. Stephanie miró a Philip, que había entrado en la sala. Philip sonrió y asintió con entusiasmo. Stephanie respiró hondo. ¿Qué tal el 14 de marzo? West revisó su calendario. Perfecto. Mi equipo preparará todo. Stephanie firmó los formularios de consentimiento. Pagó el depósito en efectivo tal como West exigía. Salió de la clínica nerviosa pero esperanzada. Pensaba que estaba tomando control de su vida. Pensaba que hacía algo por ella misma. No sabía que caminaba directo hacia una trampa. Los días antes del 14 de marzo estuvieron llenos de cariño de parte de Philip y Pamela. La colmaron de amor y ánimos. Philip le decía lo orgulloso que estaba. Pamela le decía lo valiente que era. Ambos le decían que iba a verse increíble. Stephanie se sentía apoyada. Se sentía querida. Sentía que tomaba la decisión correcta. La noche del 13 de marzo, la noche antes de la cirugía, Philip le preparó su cena favorita. Pamela la abrazó y le dijo que todo saldría bien. Stephanie se fue a dormir esa noche agradecida. Tenía un esposo que la adoraba, una hija que la apoyaba y un futuro que parecía más brillante que nunca. No sabía que mientras dormía, Philip y Pamela se enviaban mensajes desde la habitación contigua. Estaban ultimando los detalles. Estaban confirmando el plan con el Dr. West. Estaban contando las horas para que Stephanie muriera. Y ya estaban planeando cómo gastarían su dinero. El 14 de marzo de 2023 comenzó como cualquier mañana, pero para Stephanie Moore sería la última. Despertó a las 5:00 a.m., horas antes de que sonara su alarma. No podía dormir. Los nervios la habían mantenido inquieta toda la noche. Se levantó con cuidado para no despertar a Philip. Caminó hasta el baño y se miró en el espejo. Ese era el día. Hoy sería el día en que por fin volvería a sentirse segura. Hoy sería el día en que sorprendería a Philip con los resultados que él esperaba. Hoy sería el día en que todo cambiaría. No sabía cuán cierta era esa frase. Philip despertó poco después y encontró a Stephanie en la cocina. Ella estaba sentada frente a una taza de té que no había tocado. ¿Nerviosa?, preguntó Philip mientras se acercaba y besaba su cabeza. Stephanie asintió. Un poco. Solo quiero que todo salga bien. Philip se sentó frente a ella y le tomó las manos. Va a ser perfecto. Tú vas a estar perfecta, y yo estaré contigo todo el tiempo. Stephanie sonrió. Le creyó. Confiaba en él por completo. Philip se levantó y le preparó el desayuno: huevos, tostadas y fruta. Necesitas alimentarte, dijo. Día importante. Stephanie comió despacio con el estómago hecho un nudo. No tenía hambre, pero no quería parecer desagradecida. Pamela salió de su habitación alrededor de las 6:30 a.m. Estaba vestida y lista, lo cual sorprendió a Stephanie. «Estás despierta temprano», dijo Stephanie. Pamela sonrió. «Quería verte antes de que te fueras. Sé que estás nerviosa, pero te va a ir muy bien, mamá». Se acercó y la abrazó. Fue un abrazo largo, más largo de lo normal. Stephanie sostuvo a su hija y sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Te quiero, cariño». Pamela se apartó y la miró. «Yo también te quiero, mamá». Pero había algo en los ojos de Pamela que Stephanie no supo interpretar. Algo frío, algo distante. Stephanie lo atribuyó a sus propios nervios. A las 7:00 a.m., Philip y Stephanie subieron al coche. El trayecto hasta la clínica del Dr. West tomó unos 30 minutos. Stephanie estuvo callada todo el camino. Miraba por la ventana mientras la ciudad despertaba. Philip mantenía una mano en el volante y la otra sobre la rodilla de ella. «¿Estás bien?», preguntó. Stephanie asintió. «Solo quiero que esto termine».
Philip apretó suavemente su rodilla. En unas horas estarás en recuperación, y cuando despiertes te vas a sentir increíble. Stephanie quería creerlo. Quería creer que era la decisión correcta. Llegaron a la clínica a las 7:30 a.m. El edificio se veía aún peor a plena luz del día. La pintura descascarada. Las ventanas sucias. No había ningún letrero que indicara que era un centro médico. El estómago de Stephanie se hundió. «Philip, ¿estás seguro de que este es el lugar, Philip?» Apagó el motor y la miró. «Sé que no parece gran cosa, pero es porque mantienen un perfil bajo. Él es uno de los mejores. Confía en mí». Stephanie inhaló profundamente y asintió. Confiaba en Philip. No tenía razones para no hacerlo. Entraron en la clínica. El interior no era mucho mejor. La sala de espera tenía muebles anticuados, pósters desteñidos en las paredes y un olor tenue a antiséptico mezclado con algo que Stephanie no pudo identificar. Una mujer estaba sentada detrás de un escritorio escribiendo en una computadora vieja. Levantó la vista. ¿Stephanie Moore? Stephanie asintió. La mujer le entregó una tablilla con formularios. Rellene esto y tráigalo cuando termine. Stephanie se sentó y empezó a completar los papeles. Le temblaban las manos. Philip, tranquilo, se sentó a su lado. «Lo estás haciendo muy bien», susurró. El doctor Richard West apareció unos 10 minutos después. Llevaba pijama quirúrgica y bata blanca igual que en la consulta anterior. Sonrió. «Buenos días, señora McDowell». Lista, Stephanie se levantó y le entregó la tablilla. Lista dentro de lo posible. West soltó una risa breve. «Eso dicen todos. No se preocupe, está en buenas manos. Sígame». Stephanie miró hacia atrás. Philip le dio un asentimiento alentador. Ella siguió a West por un pasillo estrecho hasta una sala pequeña destinada al preoperatorio. West realizó los procedimientos estándar: presión arterial, frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno. Todo estaba normal. «Está en excelente estado para su edad», dijo West. «No anticipo complicaciones». Stephanie sintió un pequeño alivio. West le entregó una bata de hospital y le indicó que se cambiara. «Alguien vendrá en unos 10 minutos. La llevaremos al quirófano y empezaremos». Stephanie se puso la bata y se sentó en el borde de la camilla. Su corazón latía con fuerza. Se dijo que era solo nervios. Todo el mundo está nervioso antes de una cirugía. Era normal. En la sala de espera, Philip estaba en su teléfono. No estaba enviando mensajes de ánimo a Stephanie. Estaba enviando mensajes a Pamela. «Ya está. Está ahí dentro». Pamela respondió enseguida. «Bien. Avísame cuando termine». Philip sonrió y guardó el teléfono. Unos minutos después, West salió a la sala de espera. «Señor McDowell, el procedimiento tomará entre 3 y 4 horas. Puede esperar aquí o volver más tarde. Lo llamaremos cuando esté en recuperación». Philip se levantó. «Creo que iremos a desayunar y volveremos. Llámeme si hay algún cambio». West asintió. Philip salió de la clínica sin mirar atrás. Una vez afuera, subió al coche y llamó a Pamela. «Ya está. Está ahí. West está por comenzar». La voz de Pamela tembló. «¿Crees que funcionará?» El tono de Philip fue frío. «Va a funcionar. West sabe lo que hace. Para esta tarde estará muerta y seremos ricos». Pamela tardó unos segundos en responder. «Está bien. Llámame cuando termine». Philip colgó y condujo hasta un café cercano. Pidió desayuno y se sentó afuera revisando su teléfono. Se veía relajado, tranquilo, como un hombre sin preocupaciones. Dentro de la clínica, Stephanie era llevada al quirófano. La sala era pequeña y desordenada. El equipo parecía viejo. No había monitores que Stephanie pudiera ver. No había máquinas modernas. Solo una mesa quirúrgica básica, algunas luces y una bandeja con instrumentos. La ansiedad de Stephanie se disparó. «¿Esto es normal?», preguntó a la mujer que empujaba su camilla. La mujer, que se presentó como Chenise Carter, sonrió. «Este es solo un montaje más pequeño. El Dr. West lo prefiere así.
Todo lo que necesita está aquí. Stephanie quiso creerle, pero algo no se sentía bien. El Dr. West entró con otra mujer, Mónica. Ambas llevaban mascarillas quirúrgicas. West se acercó a Stephanie y puso una mano sobre su hombro. Muy bien, señora McDowell. Vamos a administrarle la anestesia ahora. En unos minutos estará dormida. Cuando despierte, todo habrá terminado. Stephanie asintió. Chenise le colocó una vía intravenosa. Stephanie sintió el líquido frío entrando en sus venas. Cuente hacia atrás desde 10, dijo West. Stephanie comenzó a contar. 10, 9, 8, 7. Su visión empezó a nublarse. 6, 5. Su voz se volvió arrastrada. 4. Y luego todo se volvió negro. Stephanie Moore nunca supo lo que ocurrió después. Nunca supo que la vía que Chenise había colocado no contenía solo anestesia. Era un cóctel letal cloruro de potasio mezclado con sedantes, una combinación diseñada para detener su corazón y simular una complicación quirúrgica natural. West hizo la primera incisión en el abdomen de Stephanie. Era superficial solo lo suficiente para hacer creer que había comenzado el procedimiento, pero no estaba operando. Estaba observando los monitores, observando su ritmo cardíaco, su presión arterial, esperando que el cloruro de potasio hiciera su trabajo. Chenise y Mónica estaban a ambos lados de la mesa silenciosas y cómplices. Ellas sabían lo que estaba sucediendo. Sabían que no era una cirugía, era una ejecución. A las 9:47 a.m., el ritmo cardíaco de Stephanie empezó a bajar. El monitor pitaba cada vez más lento. West no reaccionó. Solo observó. Chenise miró a Mónica pálida. Doctor, su presión está cayendo. West no respondió. Solo siguió mirando. El pitido se ralentizó aún más. El cuerpo de Stephanie comenzó a convulsionar ligeramente mientras su corazón luchaba por seguir latiendo. Finalmente West habló. Es normal para su edad. Dejen que se estabilice. Pero no se estabilizó. Se desplomó. A las 10:14 a.m., el corazón de Stephanie se detuvo por completo. El monitor quedó en línea continua. La sala se llenó con un pitido agudo e ininterrumpido. Chenise miró a West horrorizada. Doctor, está en paro cardíaco. West caminó con calma hasta el cuerpo de Stephanie y colocó las manos sobre su pecho. Comenzó a hacer RCP, pero sus movimientos eran lentos sin fuerza. Solo seguía el protocolo sin intención real de salvarla. Presionó durante exactamente 2 minutos, luego se detuvo. Miró el reloj de la pared. 10:16 a.m. Se giró hacia Chenise y Mónica. ¿Hora de muerte? 10:16 a.m. Causa paro cardíaco debido a complicaciones de condiciones preexistentes agravadas por el estrés quirúrgico. Las dos mujeres se quedaron inmóviles. Acababan de ver morir a una mujer. Habían ayudado a matarla. West se quitó los guantes y los tiró en un contenedor. Límpienla y prepárenla para la familia. Salió del quirófano sin decir más. Chenise y Mónica se miraron. Ninguna habló. Sabían lo que habían hecho y que no había marcha atrás. A las 10:30 a.m., West llamó a Philip. El teléfono sonó 2 veces antes de que él contestara. ¿Sí? La voz de West era plana. Está hecho. Hubo complicaciones. No sobrevivió. Philip guardó silencio un momento. Luego dijo, entendido. Estaré ahí en 1 hora, sin sorpresas, sin pánico, sin lágrimas. Solo confirmación fría. West colgó y fue a su oficina. Se sentó, abrió el sobre que Philip le había dado semanas antes y volvió a contar los $50,000. Luego sonrió. Todo había salido según lo planeado. Philip estaba sentado en su coche fuera del café. Miró su teléfono un momento y luego le escribió a Pamela. Ya está. Se fue. Pamela respondió en segundos. ¿Estás seguro, Philip? Contestó West. Acaba de llamar. Todo terminó. Pamela no respondió después de eso. Philip guardó el teléfono y terminó su café. Se quedó otros 30 minutos mirando páginas de cruceros.
Encontró uno de 5 días por el Caribe que salía en 2 días. Sonrió. Sería perfecto. Al mediodía, Philip volvió a la clínica. Entró y encontró al Dr. West esperándolo. Este tenía una expresión neutra. Lamento mucho su pérdida, señor McDowell. Hicimos todo lo posible, pero su corazón no resistió el estrés de la cirugía. Philip asintió lentamente. Puedo verla, West. Lo llevó a una pequeña sala. El cuerpo de Stephanie estaba sobre una mesa cubierto con una sábana blanca. Su rostro estaba visible. Se veía en paz como si estuviera dormida. Philip la miró unos segundos. No lloró. No la tocó. Solo la observó. West lo vigilaba con atención. ¿Quiere que contactemos una funeraria? Philip asintió. Sí, yo me encargo. Pamela llegó 1 hora después. Philip la había llamado. Cuando entró y vio el cuerpo de su madre se derrumbó. Gritó. Lloró. Se tiró al suelo. Fue una actuación y todos los presentes lo sabían, pero nadie dijo nada. Chenise y Mónica observaron desde un rincón. Más tarde le dirían a la policía que el dolor de Pamela parecía ensayado falso, que algo en toda la escena no se sentía bien. Philip llamó a una funeraria y organizó la recogida del cuerpo. Firmó un documento rechazando la autopsia. West le había dicho que sería costosa y que no cambiaría nada. Philip firmó sin dudar. Para las 4:00 p.m., el cuerpo de Stephanie había sido retirado embalsamado, la evidencia destruida. El crimen perfecto. O eso creían. Esa noche, Philip y Pamela se sentaron en el condominio de Stephanie. No hablaron mucho. Pamela miraba al suelo. Philip revisaba su teléfono finalizando la reserva del crucero. Miró a Pamela. Hicimos lo que teníamos que hacer. Se acabó. Ahora solo tenemos que esperar el pago del seguro. Pamela no respondió. Solo asintió. Se sentía enferma. Se sentía culpable. Pero reprimió esos sentimientos. Ya era demasiado tarde para volver atrás. Su madre estaba muerta y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. 48 horas. Eso fue lo que esperaron Philip McDowell y Pamela Moore antes de celebrar la muerte de Stephanie. 48 horas después de ver cómo sacaban su cuerpo de la clínica del Dr. Richard West, en una bolsa negra estaban abordando un crucero con cócteles en las manos y sonrisas en los rostros. El 16 de marzo de 2023, se suponía que sería un día de duelo. La familia de Stephanie estaba haciendo los arreglos funerarios. Sus amigos lloraban y compartían recuerdos, pero Philip y Pamela no estaban de luto. Estaban empacando maletas y dirigiéndose al puerto de Miami. Carnival Cruise Line había lanzado una campaña masiva a principios de 2023 para lo que llamaron The Ultimate Caribbean Escape. Lo promocionaron como el evento primaveral más grande del año. El crucero incluía paradas en algunas de las islas más hermosas del Caribe: Cozumel, Grand Cayman y Jamaica. El barco ofrecía espectáculos de celebridades, lujos y excursiones exclusivas. Las redes sociales explotaron con publicaciones de personas que habían comprado boletos. Instagram y TikTok se inundaron de videos de outfits de crucero y cuentas regresivas. Todos querían estar en ese barco, y Philip se aseguró de que él y Pamela estuvieran allí. Philip había reservado los boletos hacía semanas, mucho antes de que Stephanie entrara en cirugía. Sabía exactamente lo que hacía. Sabía que Stephanie estaría muerta para el 14 de marzo. Sabía que necesitarían un coartada, una razón para estar fuera de la ciudad cuando comenzaran las preguntas. ¿Y qué mejor coartada que un crucero? Podrían afirmar que necesitaban alejarse para procesar su dolor. Podrían decir que el océano los ayudaba a sanar. Podrían interpretar el papel de esposo e hija afligidos mientras disfrutaban cada minuto de su libertad. La mañana del 16 de marzo, Philip le dijo a Diane, la hermana de Stephanie, que él y Pamela necesitaban tiempo para procesar lo ocurrido. Dijo que estar en el condominio era demasiado doloroso, que necesitaban irse unos días para despejarse. Diane se sorprendió. Solo han pasado 2 días, Philip. ¿No crees que es demasiado pronto? La voz de Philip fue firme. Todos viven el luto de manera diferente, Diane.
Pamela y yo solo necesitamos espacio. Volveremos en menos de una semana. Nos haremos cargo del funeral cuando regresemos. Diane no insistió. Le pareció extraño, pero no quiso decirle a un viudo cómo debía sobrellevar su dolor. Philip y Pamela llegaron al puerto alrededor de las 2:00 p.m. El Carnival Vista era enorme como una ciudad flotante que se alzaba sobre el muelle. Miles de pasajeros abordaban arrastrando maletas y tomándose selfies frente al barco. Sonaba música desde altavoces. La gente reía, brindaba y celebraba el inicio de sus vacaciones. Philip y Pamela se mezclaron sin problemas. Eran solo otra pareja emocionada por escaparse de la realidad unos días. Nadie los miró y vio asesinos. Nadie sospechó nada. Ingresaron en su cabina alrededor de las 4:00 p.m. Philip había reservado 2 habitaciones contiguas, pero después las cámaras de seguridad demostrarían que nunca estuvieron separados. Usaron una habitación por apariencia y la otra para guardar cosas. Desempacaron rápido y subieron a la cubierta. El barco ni siquiera había zarpado y la fiesta ya estaba en marcha. Un DJ ponía música. Los camareros servían bebidas. Los pasajeros bailaban y se tomaban fotos. Philip pidió 2 margaritas. Le entregó una a Pamela y alzó su vaso. Por la libertad. Pamela dudó un instante. Luego chocó su vaso con el de él. Por la libertad. Esa primera noche en el barco, Philip y Pamela actuaron como si no tuvieran ninguna preocupación. Fueron a la discoteca del barco y bailaron hasta medianoche. Bebieron, rieron. Se besaron en rincones oscuros donde creían que nadie los veía. Varios pasajeros que los vieron declararon más tarde que parecían una pareja joven enamorada. Una mujer dijo que parecían felices como recién casados. Nunca hubiera imaginado que acababan de perder a alguien. Otro pasajero comentó que estaban encima el uno del otro. No parecía duelo, parecía celebración. A la mañana siguiente, 17 de marzo, el barco atracó en Cozumel, México. Cozumel es un destino turístico famoso por sus playas, aguas claras y vida cultural vibrante. Cientos de pasajeros bajaron a explorar la isla, Philip y Pamela entre ellos. Rentaron una cabaña en la playa y pasaron el día tomando el sol. Pidieron bebidas, nadaron en el océano y tomaron docenas de fotos. Pamela publicó algunas en sus historias de Instagram. No mencionó a su madre, no mencionó el funeral. Solo subió fotos de la playa con frases como Paradise y Needed This. Esa tarde una mujer llamada Tasha Williams caminaba por la playa con su esposo. A Tasha le encantaba la fotografía y estaba tomando fotos del paisaje. Tomó una imagen del océano con la playa en primer plano. No prestó atención a las personas en el fondo. Solo quería una buena toma. Más tarde esa noche en el barco, Tasha subió la foto a Instagram. Le añadió un filtro, escribió un pie de foto sobre lo hermoso que era Cozumel y etiquetó la ubicación. La publicó y no pensó más en ella, pero alguien más sí lo hizo. El 18 de marzo de 2023, un sábado, Lorraine Duckett, una de las asociadas de negocios más cercanas a Stephanie, estaba revisando Instagram. Ella no estaba buscando nada en particular. Solo pasaba el tiempo. Hizo clic en el hashtag Urbina Carnival Cruise por curiosidad. Le gustaba ver fotos de vacaciones. Le recordaban que ella misma necesitaba reservar un viaje pronto. Mientras hacía scroll entre las fotos, una le llamó la atención. Era la foto de la playa en Cozumel tomada por Tasha Williams. Pero no fue el océano lo que atrapó la mirada de Lorraine. Fueron las personas en el fondo. Lorraine amplió la imagen. El estómago se le cayó. Reconoció al hombre de inmediato. Era Philip McDowell, el esposo de Stephanie. Estaba sentado en una cabaña de playa con el brazo alrededor de una mujer. La cabeza de la mujer descansaba en su hombro. Ambos sonreían. Las manos de Lorraine empezaron a temblar. Amplió aún más, enfocándose en la mujer. Y entonces lo entendió. Era Pamela, la hija de Stephanie. Lorraine se quedó mirando la foto sin poder creerlo. Revisó la fecha de publicación. 17 de marzo. 2 días antes, 3 días después de que Stephanie muriera. Lorraine llamó inmediatamente a Diane, la hermana de Stephanie.
El teléfono sonó 4 veces antes de que Diane contestara. Hola, la voz de Lorraine temblaba. Diane, necesito que te sientes. Diane notó el pánico al instante. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió, Lorraine? Respiró hondo. Acabo de ver una foto en Instagram. Philip y Pamela están en un crucero en Cozumel, juntos. Diane quedó en silencio unos segundos. ¿Cómo que juntos dijeron que necesitaban espacio para llorar? La voz de Lorraine se quebró. Diane, no están de luto, están celebrando. Te envío la foto ahora. Diane abrió la captura que Lorraine le mandó. La miró. Su hermana llevaba muerta 3 días. 3 días, y su esposo y su hija estaban en una playa sonriendo como si estuvieran pasando el mejor día de sus vidas. Diane sintió náuseas. Llamó a su hermano Bernard. Llamó a las mejores amigas de Stephanie. Envió la foto a todos. En menos de 1 hora toda la familia y círculo íntimo la había visto. Y todos tuvieron la misma reacción. Algo estaba muy, muy mal. Bernard Moore fue el primero en decir lo que todos pensaban. Esto no tiene sentido. La gente no se va de vacaciones 2 días después de perder a alguien que ama. Algo aquí no cuadra, y añadió. Tenemos que llamar a la policía. Diane estuvo de acuerdo. El 19 de marzo fue al Departamento de Policía de Miami-Dade y presentó un informe. Llevó consigo la foto de Instagram. Explicó que su hermana había muerto en circunstancias sospechosas durante una cirugía estética. Explicó que la clínica del cirujano parecía dudosa. Y explicó que el esposo y la hija, en vez de estar devastados, estaban en un crucero por el Caribe sin rastro de tristeza. La oficial que tomó el reporte fue la detective Vanessa Hartley, investigadora con más de 15 años de experiencia. Había trabajado docenas de casos de muertes sospechosas, y en el momento en que vio la foto sus instintos se activaron. Esto no es un comportamiento normal, dijo Hartley. La gente procesa el duelo de maneras distintas, pero esto es extremo. Déjeme ver qué encuentro. Hartley solicitó el certificado de defunción de Stephanie. Lo leyó. La causa de muerte: paro cardíaco por complicaciones quirúrgicas. Pero había inconsistencias. El nombre del doctor Richard West. Hartley investigó su historial. La licencia médica de West había sido revocada años atrás. No tenía permiso legal para realizar cirugías. Sin embargo, había operado a Stephanie. Hartley siguió. Encontró la dirección de la supuesta clínica, un edificio sin letreros en Little Havana. El edificio no estaba registrado como instalación médica. Estaba zonificado como almacén comercial. Hartley fue al lugar. El edificio estaba deteriorado sin ningún indicio de ser una clínica. Tocó la puerta. Nadie respondió. Miró por las ventanas. El interior parecía abandonado. Su intuición fue clara. Esto no era una clínica. Era una operación clandestina. El 20 de marzo, Hartley obtuvo una orden para revisar los registros financieros de Stephanie. Lo que encontró le heló la sangre. Stephanie había contratado una póliza de seguro de vida de $2.1 millones exactamente 30 días antes de su muerte. En el mundo del seguro eso es una enorme bandera roja. También había actualizado su testamento 10 días antes de la cirugía. Philip heredaría el negocio y los activos líquidos. Pamela heredaría las propiedades. Todo estaba perfectamente dividido. Demasiado perfecto. Demasiado planeado. Hartley continuó. Revisó los movimientos bancarios. El 10 de marzo, 4 días antes de la cirugía, Stephanie había retirado $50,000 en efectivo. La transacción la hizo Philip. Revisó las cámaras del banco. Philip entra, retira el dinero, sale. Sin explicación, sin recibos. $50,000 en efectivo. Hartley cruzó fechas. El 11 de marzo, un día después del retiro, cámaras en un estacionamiento de Hialeah mostraban a Philip reuniéndose con un hombre. Se intercambia un sobre. El hombre fue identificado más tarde como Dr. Richard West. Hartley ya no tenía dudas. Esto no fue un accidente. Fue un asesinato.
Contactó al equipo de seguridad de Carnival Cruise Line. Solicitó el registro de pasajeros, datos de cabina y grabaciones de CCTV. Carnival cooperó de inmediato. El video era incriminante. Philip y Pamela entraban repetidamente a la misma cabina. Caminaban por los pasillos tomados de la mano. Se estaban besando en el ascensor. Actuaban como una pareja, no como un padrastro en duelo y una hijastra devastada, sino como amantes. El 22 de marzo, la detective Hartley emitió órdenes de arresto contra Philip McDowell y Pamela Moore. Los cargos eran conspiración para cometer asesinato en primer grado, fraude de seguros y abuso de un cadáver. El Carnival Vista tenía programado atracar nuevamente en Miami el 23 de marzo. Hartley coordinó con las autoridades portuarias y el FBI. Arrestarían a Philip y Pamela en cuanto bajaran del barco. Hartley quería que estuvieran esposados antes, incluso de que entendieran lo que estaba ocurriendo. El 23 de marzo a las 8:00 am, el Carnival Vista llegó al puerto de Miami. Los pasajeros hicieron fila para desembarcar. Entre ellos estaban Philip y Pamela, tomados de sol, relajados, sonriendo. No tenían idea de lo que les esperaba. Al poner un pie en el muelle, los rodearon. 12 agentes con equipo táctico cerraron el paso desde todos los lados. Philip McDowell, Pamela Moore. Están arrestados por el asesinato de Stephanie Moore. La cara de Philip palideció. Pamela gritó. Intentó correr, pero un oficial la sujetó del brazo. Philip trató de zafarse, pero fue derribado al suelo en cuestión de segundos. Ambos fueron esposados frente a cientos de pasajeros del crucero. Los teléfonos se alzaron. La gente grababa. El arresto quedó captado desde todos los ángulos. Pamela sollozaba histéricamente. No, yo no hice nada, por favor. Lo siento, lo siento. Philip no dijo nada. Solo miró al suelo con la mandíbula apretada. Los subieron a vehículos policiales separados y los llevaron a la sede de la policía de Miami-Dade. El video del arresto se volvió viral en cuestión de horas. Los medios lo difundieron de inmediato. Los titulares gritaban: esposo e hija arrestados en crucero tras asesinar a madre por dinero del seguro. El caso explotó en redes sociales. Todos querían saber cómo una hija podía traicionar a su propia madre. Todos querían saber cómo un esposo podía matar a su mujer y celebrar 2 días después. Y todos querían justicia para Stephanie Moore. Un día después del arresto de Philip McDowell y Pamela Moore en el muelle de Miami, la detective Vanessa Hartley reunió un equipo para allanar la clínica de Richard West en Little Havana. Hartley ya tenía una orden judicial. Tenía suficiente evidencia para arrestarlo por conspiración, para cometer asesinato, ejercer la medicina sin licencia y fraude. Pero lo que aún no sabía era que Richard West ya había desaparecido. Había huido en cuanto escuchó que Philip y Pamela estaban arrestados y no era la primera vez que lo hacía. Hartley y 6 agentes llegaron al edificio sin rótulos en una calle estrecha a las 6:00 am. Esperaban resistencia. Esperaban que West estuviera dentro destruyendo evidencia. Estaban preparados para cualquier cosa. Hartley golpeó la puerta. Nada. Golpeó otra vez más fuerte. Nada. Dio la señal y 2 agentes usaron un ariete para derribarla. El equipo entró con armas listas. «Policía de Miami-Dade. Orden de registro», gritó Hartley. Pero el edificio estaba silencioso, vacío, completamente abandonado. La clínica, que había estado en operación apenas 10 días antes, ahora era una cáscara vacía. Los muebles de la sala de espera habían desaparecido. El escritorio estaba vacío. Los pósters viejos que colgaban de las paredes habían sido arrancados. Hartley avanzó por el pasillo hasta la sala de cirugía. La puerta estaba abierta. Dentro no había nada, ni mesa quirúrgica, ni instrumentos, ni monitores. La habitación estaba completamente desmantelada. Incluso habían fregado los pisos a fondo. Hartley se quedó parada en medio del cuarto vacío con un nudo en el estómago. West sabía que vendrían. Se había ido antes de que pudieran atraparlo. El equipo registró cada rincón. No encontraron nada, ni historiales médicos, ni archivos de pacientes, ni discos duros.
West había borrado todo. Lo único que hallaron fue un pequeño bote de basura en la oficina trasera. Dentro había documentos triturados. El equipo forense los embolsó, pero Hartley sabía que tardarían semanas en reconstruirlos, y aún así, quizá no llevarían a ninguna parte. West era demasiado meticuloso. Ya lo había hecho antes. Hartley estaba segura de ello. De regreso al cuartel, Hartley investigó a fondo el historial de West. Lo que descubrió le heló la sangre. Richard West había sido cirujano plástico con licencia durante más de 20 años. Tuvo una práctica privada en Coral Gables desde 1998 hasta 2019. En ese tiempo se ganó una reputación como cirujano hábil, que atendía a clientela adinerada. Pero en 2017 comenzaron las quejas. Pacientes denunciaban cirugías mal realizadas. Algunos afirmaban que los había dejado desfigurados. Otros aseguraban que realizaba procedimientos innecesarios para cobrar más. Las aseguradoras lo señalaron por facturación fraudulenta. Y en 2019 la Junta Médica de Florida revocó su licencia de forma permanente. Pero West no dejó de practicar. Simplemente se volvió clandestino. Abrió la clínica sin licencia en Little Havana y siguió operando por dinero en efectivo. Sin seguros, sin registros, sin supervisión. Apuntaba a pacientes desesperados que no podían pagar procedimientos legales. Cobraba la mitad que un cirujano autorizado y prometía resultados igual de buenos. La mayoría de sus clientes salían de allí satisfechos, pero otros no salían en absoluto. Y Hartley estaba a punto de descubrir cuántos eran. Hartley ingresó el nombre de West en la Base Nacional de Muertes Sospechosas. Cruzó la dirección de su clínica, su práctica anterior y sus conocidos. Lo que apareció la enfermó. Durante los últimos 6 años, al menos 6 personas habían muerto durante o inmediatamente después de procedimientos realizados por Richard West. Todos eran ancianos. Todos tenían pólizas de seguro de vida de alto valor. Y todos tenían familiares que cobraron las indemnizaciones poco después de sus muertes. Ninguna de esas muertes había sido investigada como sospechosa. Todas fueron clasificadas como complicaciones naturales, fallos cardíacos, colapsos orgánicos, reacciones a la anestesia. En papel todo parecía legítimo, pero Hartley sabía la verdad. No eran accidentes, eran asesinatos. El primer caso era de 2016. Una mujer de 71 años llamada Dorothy Jenkins acudió a la entonces clínica legítima de West para un lifting facial. Era saludable, activa y sin condiciones médicas importantes, pero durante el procedimiento sufrió un paro cardíaco. West llamó al 911, pero cuando los paramédicos llegaron, Dorothy ya estaba muerta. La autopsia clasificó la causa de muerte como complicaciones cardíacas relacionadas con la anestesia. Su novio, un hombre de 35 años llamado Trevor Hall, heredó $5 millones de su póliza. 6 meses después, Trevor desapareció. Sin dirección, sin contacto. Nunca se le volvió a ver. El segundo caso ocurrió en 2017. Un hombre de 68 años llamado Leonard Vázquez acudió a West para una liposucción. Leonard tenía sobrepeso, pero estaba sano y sin historial de enfermedades cardíacas. Sin embargo, durante el procedimiento sufrió un infarto masivo. West pidió ayuda, pero Leonard fue declarado muerto en el hospital. Su esposa heredó $900,000. 4 meses después, se volvió a casar. Su nuevo esposo era uno de los asistentes quirúrgicos de West. A los detectives les pareció extraño, pero no lo suficiente como para investigar más. Caso cerrado. El tercer caso era de 2018. Una mujer de 74 años llamada Brenda Washington acudió a West por una abdominoplastia. Estaba en buen estado para su edad y sin antecedentes problemáticos, pero durante la cirugía sufrió un paro cardíaco. West realizó RCP, pero no logró reanimarla. Su hijo heredó $3 millones. 2 años más tarde fue arrestado por fraude en un caso no relacionado. En prisión hizo un comentario inquietante a un compañero de celda. Ese doctor sabía lo que hacía. Exactamente lo que hacía. Cuando los investigadores intentaron profundizar, el hijo se negó a decir más. El caso se enfrió.
Hartley encontró 3 casos más con el mismo patrón inquietante. Todos pacientes ancianos. Todos muertos durante procedimientos cosméticos de rutina. Todos tenían pólizas superiores a $1 millón. Todos tenían familiares que cobraron el dinero rápido y en silencio. Ninguna muerte investigada como homicidio. Richard West había dirigido un esquema de asesinatos por encargo durante años oculto bajo la fachada de la cirugía estética. Las familias le pagaban para matar a sus parientes adinerados y simular complicaciones médicas. Y funcionó. Hasta que llegó Stephanie Moore. Ahora Hartley tenía un problema mayor. West estaba desaparecido. La última aparición confirmada fue el 23 de marzo, el mismo día que arrestaron a Philip y Pamela. Cámaras de un cajero automático en Homestead, Florida, lo mostraban retirando $5,000 en efectivo. Después de eso, nada. Sin transacciones, sin rastros de celular, sin registros fronterizos. West había desaparecido por completo. Hartley emitió una alerta estatal. Contactó al FBI y pidió ayuda. West probablemente intentaba huir del país y si cruzaba la frontera podría no volver a encontrarlo. El 25 de marzo, Hartley se centró en encontrar a los cómplices de West. Sabía que no trabajaba solo. Había al menos 2 personas que lo asistieron durante la cirugía de Stephanie. Hartley obtuvo grabaciones de cámaras de tráfico cerca de la clínica. Identificó a 2 mujeres que habían entrado y salido del edificio repetidamente durante el último año. El software de reconocimiento facial arrojó sus nombres Chenise Carter y Mónica Ruiz. Ninguna tenía formación médica real. Chenise había sido asistente dental antes de perder su empleo en 2020. Mónica había trabajado en una clínica veterinaria despedida en 2019 por robo. Ambas estaban desesperadas por dinero y ambas habían estado dispuestas a ayudar a West a matar a cambio de él. Hartley envió agentes a sus domicilios. Chenise Carter fue arrestada en su apartamento a las 7:00 a.m. Aún estaba en pijama cuando los oficiales tocaron a su puerta. No resistió. Parecía aterrorizada. Mónica fue arrestada 1 hora después en casa de su novio. Intentó huir por la puerta trasera, pero fue capturada en segundos. Ambas fueron llevadas a la sede central y colocadas en salas de interrogatorio separadas. Hartley decidió empezar con Chenise. Parecía más frágil, más propensa a quebrarse. Hartley se sentó frente a ella y colocó una carpeta sobre la mesa. Chenise estaba llorando. Le temblaban las manos. «Yo no hice nada», dijo. «Solo estaba ayudando en la cirugía». Hartley abrió la carpeta y sacó una foto de Stephanie Moore. «Esta mujer está muerta. Tú estabas en la sala cuando murió y no hiciste nada para detenerlo». Chenise miró la foto y lloró más fuerte. No sabía qué hacer. West dijo que era normal, que las complicaciones pasan. Hartley se inclinó hacia adelante. «Chenise, sabemos que no solo estabas asistiendo. Sabemos que ayudaste a administrar las drogas que la mataron. Y sabemos que esta no fue la primera vez». El rostro de Chenise palideció. «No sé de qué habla». Hartley sacó más fotos. Dorothy Jenkins, Leonard Vázquez, Brenda Washington. Todas estas personas murieron durante procedimientos en la clínica de West. Tú estuviste presente en al menos 3 de ellos. Tenemos registros. Tenemos testigos. O me dices la verdad ahora o cargarás con todo». Chenise se quebró. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Está bien. Lo diré todo». La confesión de Chenise fue devastadora. Admitió que West la había reclutado en 2020. Le ofrecía $10,000 por procedimiento. Todo lo que tenía que hacer era asistirlo y guardar silencio. Al principio, Chenise pensó que solo se trataba de cirugías estéticas por debajo de la mesa. Pero después del primer paciente muerto, entendió lo que West realmente hacía. Estaba matando personas por dinero, y la estaba usando como cómplice. Chenise contó que West la entrenó a ella y a Mónica para preparar inyecciones letales, fingir maniobras de resucitación y actuar sorprendidas cuando un paciente moría. Admitió haber estado presente en al menos 3 muertes sospechosas más. Dio los nombres de las víctimas.
Describió los procedimientos, lo contó todo. Mónica Ruiz confirmó la misma historia durante su interrogatorio. Admitió que sabía desde el principio que West mataba gente. Dijo que el dinero era demasiado bueno para rechazarlo. Necesitaba pagar el alquiler y mantener a sus 2 hijos. Afirmó que se sentía culpable, pero se convenció a sí misma de que los pacientes eran viejos y probablemente morirían pronto de todos modos. Ambas mujeres fueron acusadas de conspiración para cometer asesinato, cómplices de asesinato y práctica ilegal de la medicina. Enfrentaban décadas de prisión, pero la mayor pregunta seguía abierta. ¿Dónde estaba Richard West? El FBI añadió oficialmente a West a su lista de los 10 fugitivos más buscados. Se ofreció una recompensa de $100,000 por información que llevara a su captura. Las llamadas comenzaron a llegar. Hubo supuestos avistamientos en México, Colombia y República Dominicana, pero ninguno confirmado. West tenía suficiente dinero para esconderse durante mucho tiempo. Llevaba años cobrando pagos de familias. Probablemente tenía identidades falsas, cuentas offshore y contactos que podían ayudarlo a desaparecer. Mientras tanto, los equipos forenses analizaron la evidencia. Los registros telefónicos mostraban 247 mensajes eliminados. Los estados de cuenta mostraban retiros de efectivo. El juicio comenzó en junio de 2023. El tribunal del condado de Miami-Dade estaba lleno. Los medios abarrotaban las calles. Manifestantes sostenían carteles exigiendo justicia. Dentro, la familia de Stephanie se sentaba en la primera fila. Diane sostenía un retrato enmarcado de su hermana. Philip y Pamela estaban en mesas de defensa separadas. La fiscal Harper dio su alegato inicial. Este caso trata de traición. Stephanie Moore sobrevivió a abuso, crió sola a su hija y construyó un imperio multimillonario. Merecía envejecer. En lugar de eso, fue asesinada por su esposo y su hija por dinero. Contrataron a un médico para envenenarla. 2 días después celebraron en un crucero. La evidencia es abrumadora. Declárenlos culpables. El abogado de Philip argumentó que West actuó solo. El de Pamela insistió en que ella fue manipulada. Pero la evidencia destruyó ambas defensas. La detective Harley presentó registros telefónicos y videos de vigilancia. Chenise Carter testificó sobre la preparación de la inyección letal. El Dr. Pierce explicó cómo el cloruro de potasio detuvo el corazón de Stephanie. Rochelle Bennett leyó los mensajes de texto de Stephanie. Estoy haciendo esto por Philip. Quiero que esté orgulloso de mí. La sala entera lloró. Philip subió al estrado y afirmó ser inocente. Bajo el contrainterrogatorio, Harper lo aplastó. Si amaba a su esposa, ¿por qué buscaba precios de cruceros mientras ella estaba en cirugía? Philip no tuvo respuesta. Pamela testificó después llorando sin parar, pero Harper mostró los mensajes. Tú escribiste. No puedo esperar a que se haya ido. ¿Qué creías que significaba eso? Pamela se quebró. Yo no quería que muriera. Solo quería el dinero. La sala estalló. El 15 de julio de 2023, después de 4 horas de deliberación, el jurado regresó. Philip McDowell culpable de todos los cargos. Pamela Moore culpable de todos los cargos. Pamela colapsó gritando. Las sentencias llegaron en agosto de 2023. La jueza Patricia Morales dictó Philip McDowell cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pamela Moore cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 40 años. Chenise Carter y Mónica Ruiz recibieron 15 años cada una. La aseguradora negó todas las reclamaciones. Diane heredó todo y donó $500,000 a organizaciones contra la violencia doméstica en nombre de Stephanie. Tras hacerse público el caso, expertos comenzaron a plantear una pregunta aterradora. ¿Cuántas muertes quirúrgicas eran realmente asesinatos? Cada año aproximadamente 4,000 personas mueren durante cirugías estéticas. La mayoría se clasifica como complicaciones. Rara vez se realizan autopsias. Pero, ¿y si algunas no fueran accidentes? La historia de Stephanie Moore no es solo un asesinato, es una traición profunda. Una hija que envidiaba el éxito de su madre.
Un esposo que vio una oportunidad de negocio en lugar de una vida humana. Y también reveló una verdad espantosa: la cirugía estética se ha convertido en la cobertura perfecta para matar. Doctores sin licencia operando en las sombras. Pacientes desesperados confiando en manos equivocadas. Puede que el caso de Stephanie esté resuelto. Pero ¿cuántos más están enterrados en archivos médicos marcados como complicaciones y olvidados? La próxima vez que veas una muerte quirúrgica clasificada como causas naturales, pregúntate: ¿realmente fue un accidente o alguien fue pagado para asegurarse de que nunca despertaran? Hasta el día de hoy el Dr. Richard West sigue prófugo. El FBI continúa investigando. La recompensa de $100,000 sigue activa. Gracias por vernos. Recuerden dar like, compartir y suscribirse para más historias como esta. Su apoyo nos ayuda a traer estos casos no contados a la luz. Hasta la próxima, manténganse